Le pregunto por la entrega de las armas porque la opinión pública está muy confundida. Con la manera como se habla, se continúa en la prensa, en todos los sitios, hablando de una entrega de armas. Se habla en el Parlamento, se habla en las grandes oficinas de los grandes gremios, en la gran prensa, pero a nivel nacional, a nivel popular, a nivel de la mayoría del país, ese no es el tema, ¿no? El tema fundamental de la gente es el desempleo, es el problema de los salarios, es el problema de las universidades oficiales cerradas, es el problema de la gente sin tierra, es el problema de los derechos políticos asfixiados por un monopolio del poder político. Esos son los temas del país realmente. Ahora, y están metiendo de contrabando el tema de la entrega de las armas, un tema que no es real en este proceso de paz. ¿Por qué no? Porque no es lo fundamental. El problema del país no son 3.000 armas, 4.000 armas que tiene el movimiento guerrillero. El problema del país son millones de desempleados, 3 millones de desempleados. Ese es el tema fundamental. Jaime Castro dice, desaparezcan las armas en el movimiento guerrillero. Nosotros decimos, desaparezcan las injusticias en Colombia. Desaparezca el desempleo, desaparezca el salario con un límite del 10%, desaparezca los contratos con el Fondo Monetario Internacional, que desaparezca el gamonalismo en el proceso político colombiano. Esos son los temas fundamentales, ese es el propósito que hay que desaparecer. Lo de las armas simplemente es parte de un proceso hacia la paz. La realidad en Colombia es que existimos organizaciones políticas militares. Esa es la realidad. Eso es producto de una realidad. La realidad de la injusticia en Colombia, desde la violencia hasta nuestros días, ha arrojado que la expresión popular y la rebelión popular se arme. Bueno, pero yendo más atrás, con el fin de hacer un poco de claridad en cuanto a la posición de ustedes ante la gente que ve este programa. ¿Qué se habló antes de la ley de amnistía, cuando empezaron los contactos con voceros del gobierno? ¿Qué se habló de las armas? ¿A qué se llegó? Mire, empezamos a hablar... Y yo pienso que en eso fue el gran acierto de Belisario Betancur y de todos los sectores democráticos, de la prensa, de los intelectuales, de los sindicatos, de la iglesia, era de que teníamos que tener todos una vocación y una imaginación a buscar la paz. De verdad que Colombia podía dar un paso nuevo y diferente en América Latina. Ya se sabía que era una derrota, se sabía que era un imposible la propuesta de entrega de las armas primero y después si hablamos de paz, que fue lo que quiso hacer Camacho Leiva y Turbay Ayala. Eso fue la turballada, la violencia en Colombia se demoró y se desarrolló, porque las turballadas militaristas del anterior gobierno querían poner como medida primera y única la entrega de las armas. Eso fracasó, porque perdieron la guerra, perdieron la propuesta política, perdieron la opinión nacional. Belisario y nosotros, el movimiento guerrillero, y los sectores que acompañaron a Belisario y toda la opinión nacional, partimos del hecho de que se necesitaba una fórmula más de imaginación y más real. Entonces empezamos a hablar partiendo del hecho de que no se exigía la entrega de armas. Lo que se exigía era una voluntad política. Inicialmente, dentro de todo este proceso que iba a comenzar a hablar, primero que todo. Segundo, un cese al fuego que se logró. Lograr una tregua y hacer una situación política en el país, donde la participación de las inmensas voces que nunca tienen opinión en Colombia pudieran expresarse para la búsqueda de reformas mínimas, de cambios urgentes en la vida social y en la vida política, como cambios como sobre reforma urbana, sobre problema agrario, sobre problema educativo, sobre problema económico, sobre problema de salarios. Ese cambio en las reformas, esa situación social cambiante iba a concluir, tiene que concluir, si eso se desarrolla, en la necesidad de que nadie utilice las armas. Es que es una consecuencia del problema de las armas. Bueno, pegando un brinco en los temas, se habla de si ustedes van a elecciones, que dejen las armas, si no van a elecciones. El tiempo, hace 8 días, señala la posibilidad de que no haya esas elecciones. Sobre este tema de elecciones, M19, ¿qué piensan? Nosotros ya participamos en elecciones el 19 de abril de 1970. ANAPO ganó unas elecciones y nunca pudo ser gobierno. Nosotros como movimiento político, la razón de ser nuestra es ser gobierno en este país. Nosotros pensamos que la mayoría de Colombia, y nosotros somos parte de esas mayorías, tenemos todo el derecho a ser gobierno en Colombia. El gobierno se disputa políticamente, de acuerdo. No decimos que cambien las condiciones, donde se pueda luchar por el gobierno, sin problemas de ser avaliados, sin problemas de ser sacrificados, sin problemas de ser... Espinosa Valderrama acaba de renunciar a su candidatura porque dice que no hay garantías. Dice que es imposible
ejercer una precandidatura liberal, con la prensa en contra, con los gremios en contra, con los empleos de parte del presupuesto oficial repartidos injustamente, etcétera. Si Espinosa Valderrama dice que no tiene garantías, si los dirigentes políticos, si Samper dice que no tiene garantías, si Antolino dice que no tiene garantías, ¿qué tal nosotros que somos oposición? Entonces, que se cambie la situación de cómo se lucha en Colombia por el poder político, con estado de sitio, con prensa amordazada, con monopolios, con gamonalismos, con empleos, con distribución del presupuesto oficial para ganar unos votos. Entonces decimos que hay una reforma electoral, hay una reforma del presupuesto oficial. En base a eso participaríamos en la disputa electoral. Bueno, pero ¿cree usted que en los pocos días que tiene el Congreso para sesiones extras pueda, por ejemplo, clarificarse algo en torno al proyecto de democratización? Ese es el gran argumento, no es que no hay tiempo, es que eso se demora. Entonces, siempre que estamos al límite de grandes decisiones se dice, pero es que eso no se puede hacer de una vez, no es de un día para otro. Pero llevamos 2 años de Belisario Betancur y llevamos 100 años de esta oligarquía manejando este país. Entonces, Llera Restrepo decía, no, es que no hay tiempo, no puede ser reforma agraria porque falta tiempo. Y Pastrana dijo lo mismo, y todo el mundo dice lo mismo, no hay tiempo. Belisario Betancur nos dice ahora que es que no hay tiempo en 20 días, en un mes de hacer reformas. Él lleva 2 años en el gobierno. Tuvo la mejor opinión, tuvo el apoyo nacional. Todo el mundo apoyaba a Belisario Betancur, además porque lo merecía de verdad. En el momento que Guerrillero estuvo dispuesto a salir con él a las plazas públicas. Pero dígame usted, una sola reforma, una sola, una. No 20, no 50, una reforma de Belisario Betancur en favor de las grandes mayorías, en la universidad, o en la cultura, o en el empleo, o en la vivienda sin cuota o con cuota, pero que haya una que de verdad haya favorecido a la inmensa mayoría del país. ¿Dónde hay una sola reforma de Belisario Betancur? Bueno, todo esto ya aparece, todo lo que usted ha dicho muestra el marco del momento por el cual atravesamos. Yo creo que es un momento demasiado confuso para la opinión pública. La gente no sabe qué va a pasar. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a todo esto caótico que usted señala? No es tan confuso. Yo pienso que es confuso para los que siempre han manejado el poder económico y político en Colombia. Para la grande mayoría es cada vez más claro. Bueno, ahí están. Grandes manifestaciones, por ejemplo, del M-19 en las plazas públicas. 50.000 en Bogotá, 60.000 en Medellín, 60.000 en la Plaza de Caicedo de Cali. Las paros cívicos, las tomas, las protestas. Quiere decir que cada día hay más claridad en la gente. Lo que hay confusión es en la oligarquía que ve que está peligrando su poder de siempre. Tal no es confuso que nosotros le estamos diciendo al país, es la hora de que las grandes mayorías de Colombia, de que los 23 millones de colombianos nos definamos de una vez por todas a hacer gobierno, que tenemos la suficiente fuerza, capacidad, que tenemos los suficientes argumentos, tenemos la suficiente legitimidad para decir que la grande mayoría podemos hacer un gobierno democrático en Colombia, que ya no es suficiente ser oposición, que ya no es suficiente quejarse de la situación del país, que ya no es suficiente decir que aquí nadie hace nada, que nos podemos juntar todos, los sindicatos y el movimiento campesino, los indígenas, los estudiantes, el movimiento guerrillero, los industriales asfixiados en este país, la pequeña y mediana industria, los militares nacionalistas, y hagamos un gobierno de verdad de esta nación. Bueno, eso ha causado conmociones y anuncios de ustedes de hacer un gobierno. Entonces, pero ¿cómo operaría eso? Como se hace un gobierno en cualquier parte del mundo. ¿Sin ir a elecciones? Bueno, pero aquí fue a elecciones a Napo y ganó y no pudo ser gobierno. Es que lo importante es tener... Es decir, usted plantea un gobierno de facto, entonces. Un golpe, digamos, porque si no va a elecciones, bueno, pero plantea que van a gobernar. Si hay un desgobierno, de hecho, si el Estado y el gobierno no está cumpliendo su papel social, si el Estado no asegura la educación, si el Estado no asegura las carreteras, si el Estado no asegura el desarrollo de la industria, si el Estado no asegura la vida de los colombianos, si el Estado no asegura la luz y el agua,